Muy buen día. En nombre de la Comisión de Protección Civil del Senado de la República, la que me honro en presidir, les doy la bienvenida a todas, a todos ustedes, particularmente a mi viejo amigo, viejo porque tengo muchos años de ser amigos, no porque esté viejo, Miguel Molina. Después de usted. De hecho, soy mayor que él, Miguel Molina, a quien conocí como periodista en Veracruz. Él escribía en un periódico el de mayor tiraje que tiene mi estado, y preguntaba yo ahorita, antes de empezar mi intervención, que será muy breve porque a quien venimos a ir es a Miguel, que de sus estudios de periodismo me dijo que duró 2 horas. Fíjese, en 2 horas hizo la carrera de periodismo. En ese tiempo no había autopista de Jalapa a Veracruz, entonces en ese tiempo te hacías 2 horas de Jalapa a Veracruz, y la Facultad de Periodismo en Veracruz es la que tenía la Universidad Veracruzana en ese tiempo. Y él duró 2 horas porque salió de Jalapa, llegó a Veracruz, y cuando llegó a Veracruz cambió de opinión y se regresó y estudió filosofía. Entonces 2 horas le duró sus estudios, su vocación de estudios de periodista, pero es un extraordinario comunicador, que es lo importante en esto, que esa era su vocación y la ha logrado. Él ha trascendido, él es de Misantla, es un municipio precioso de mi estado, muchos son muy bonitos. Yo tengo particular inclinación por Misantla, soy padrino del Pocito de Nacaquinia, que además soy el padrino de él. El día 3 estaré por ahí, y quiero decirles que el día de hoy Miguel, que es un consultor internacional en materia de cambio climático, que ha hecho estudios y tiene una experiencia profesional en países como Estados Unidos, Suiza, desde luego México, Uruguay, en el Reino Unido, en donde recuerdo cuando se fue de Veracruz, se fue porque fue invitado a trabajar en la BBC de Londres, que es donde muchos todavía ubican que se encuentra por allá. Ha sido corresponsal, reportero, productor y columnista en muchos medios de comunicación. Hoy el tema de la conferencia son efectos sociales y políticos del cambio climático en México. Él acaba de llegar, ¿de dónde vienes llegando? De Suiza, y nos hizo favor de venir a participar en esta reunión y de participarnos de muchos conocimientos, de la gran experiencia que tiene. Yo le agradezco mucho a Miguel que haga esto sobre un tema que nos preocupa y afortunadamente nos ocupa cada vez a un mayor número de personas en el país y desde luego en el mundo. Y si bien las afectaciones ocasionadas por el cambio climático son vistas mayormente por las repercusiones económicas que ésta tienen, lo cierto es que su debate se ha dado fundamentalmente en los términos científicos. Si nos adentramos en el origen de este fenómeno, lo que vemos es que los eventos atmosféricos son cada vez más frecuentes, son cada vez más intensos, más extremos, y se prolongan por mucho más tiempo. No tenemos que ir muy lejos. Ayer vimos en la televisión la nevada en Rusia, creo que fue Moscú, en donde hace unos días ya tenían temperaturas para allá muy calurosas, de 19 grados, y ayer amanecieron con una tremenda nevada. Y hace un mes en Nueva York, se paralizó Nueva York, dejaron de salir y llegar aviones, y se trastocó la vida social de Nueva York precisamente por una nevada ya en esta época. Y también ayer una alerta de tsunami, no sé si se dio, creo en Chile, no se dio, solamente fue la alerta. En fin, las consecuencias de este cambio climático representan un reto muy serio para los gobiernos de todo el mundo, y una de ellas es el calentamiento global. Paradójicamente, las emisiones de carbono se producen mayoritariamente en el mundo desarrollado, pero las repercusiones las tenemos los países que no tenemos ese
más alto nivel de desarrollo en el mundo. Algunos datos que tenemos, números que son fríos. Como país ocupamos el lugar número 69 a nivel mundial en la emisión de gases efecto invernadero, y es el sector energético del país el que contribuye con más emisiones, con el 63% del total de gases emitidos. De ahí que la reforma energética que recientemente propuso y que ya aprobamos en el ámbito constitucional y que estamos por entrar en las reformas secundarias de la reforma energética que propuso el presidente Peña Nieto, contempló de manera muy significada mitigar los efectos negativos de la producción y el consumo de energías fósiles mediante una mayor disponibilidad de fuentes de energía más limpias. Las inundaciones, las sequías, los tsunamis afectan principalmente a los pueblos más necesitados del planeta. Como comentaba, los efectos del deterioro ambiental son cada vez más patentes y cada vez más peligrosos. Nosotros debemos ver a la naturaleza como nuestra aliada y no como nuestra adversaria, pero tenemos que aprender a respetarla. Si no lo hacemos, las consecuencias ahí las tenemos. Yo soy del estado de Veracruz, aquí hay muchos veracruzanos que acabo de saludar hace un momento, y bueno, les consta que Veracruz es de los más impactados en el país con este cambio climático. Lo que no se daba antes, ahora se da de manera frecuente. No hay año donde no haya inundaciones, y prácticamente son las mismas poblaciones, se inundan las viviendas, las áreas cultivadas, se muere el ganado ahogado, y no solamente estamos hablando de las vacas y de los toros, hablamos también de gallinas, hablamos de caballos, de burros, de lo que la gente se sostiene, con lo que vive, en lo que se apoya para poderse mantener. Por eso debemos respetar a la naturaleza, para evitar que la naturaleza nos revire, como nos ha revirado lamentablemente de manera muy agresiva, y antes que no se perdían vidas, ahora cada vez se pierden más. Por el conocimiento que tiene Miguel en el tema, creo que esta conferencia nos va a actualizar. Los que tienen algún conocimiento del tema tendrán la oportunidad de actualizarse. Él trae la última información al respecto. Los que no la conocen van a tener una idea más clara de lo que estamos hablando, y seguramente a todos en mayor o menor grado nos hará reflexionar sobre precisamente el calentamiento global, y estoy seguro que hoy los elementos que nos aportará Miguel nos va a ayudar para reducir, mitigar y para hacer frente a este desafío. Yo celebro que Miguel haya aceptado la invitación que le hicimos a través de la maestra Silvia Domínguez López, que es la secretaria técnica de la Comisión de Protección Civil del Senado de la República, también paisana, también veracruzana, también quien le reconoce a Miguel todas estas cualidades que lo hacen que estemos muy orgullosos los veracruzanos de ser tu paisano, mi querido Miguel. Estás en el uso de la palabra, y qué bueno que vengas aquí a la Casa del Senado de la República a aportar lo mucho que has ido reuniendo, haciendo acopio de ello en todo el mundo. Bienvenido, Miguelón. Muchas gracias. Y yo les quiero rogar, me autoricen, tenemos reuniones de comisiones con motivo de las reformas secundarias que estamos haciendo, sobre todo en materia de telecomunicaciones. Yo soy miembro, además de presidir esta Comisión de Protección Civil, soy parte de la Comisión de Comunicaciones, y estamos estamos en sesión permanente, comisiones unidas, entre ellas la de comunicaciones, de la que formo parte para esta reforma, y estamos ya preparando también la que tiene que ver con la reforma energética, porque también formo parte de la Comisión de Energía. Yo le ruego a todos, particularmente a Miguel, su comprensión, y celebro de manera anticipada lo exitoso de esta presentación, Caras. Muchas gracias, muy buen día. Empezaré sentado. Muchas gracias al senador
Yunes, a la maestra Domínguez, por haberme invitado a estar aquí con ustedes y compartir con ustedes algunas de las experiencias y de la información que he podido reunir sobre este fenómeno del cambio climático. Seguramente nos va a pasar lo que nos pasa cuando se encuentran personas que no se conocen, que empiezan hablando del clima y terminan hablando de fútbol. Así es que vamos a ver. Yo soy periodista, entonces, como les explicaba a algunos amigos, no esperen información técnica, porque para eso tengo entendido que van a venir algunos miembros del panel intergubernamental para el cambio climático de las Naciones Unidas, van a estar aquí dentro de algunas semanas, un par de semanas, y estoy seguro de que ellos tienen mucha información técnica que, según lo que pude ver en el vuelo de Londres para acá, consta de 594 páginas, y eso no se lo echa nadie en 10 horas. Entonces, logré leer partes del informe que acaban de publicar anteayer, que tiene datos muy frescos, muy precisos, muy técnicos sobre lo que nos está pasando. Pero pues vamos a comenzar hablando mejor parado. Vamos a hablar primero sobre lo que está pasando desde hace mucho tiempo. En 1824, Jean-Jacques Fourier, que era un físico francés, publicó un documento en el que hablaba sobre las temperaturas terrestres y hablaba de la importancia de los gases en estas temperaturas terrestres. No le hicieron mucho caso, pero después Svante Arrhenius, que en 1903 ganó el Premio Nobel de Química, publicó un documento en el que hablaba de la importancia y la influencia de lo que en ese tiempo se conocía como ácido carbónico, dióxido de carbono, en las temperaturas del planeta. Nadie le hizo tampoco mucho caso. Pasó el tiempo, en 1964, ya siendo presidente de Estados Unidos Lyndon Johnson, le empezaron a dar información sobre programas, sobre todo de la Unión Soviética, que tenían contemplado la alteración del clima, la alteración ecológica, como arma de guerra. Tal fue el grado de alarma que causó esta posibilidad en la comunidad internacional, que en los años 70 las Naciones Unidas decidieron prohibir de una vez y para siempre los experimentos ambientales, sobre todo con fines bélicos. 2013 nos da un buen ejemplo de lo que está pasando y de lo que va a pasar. En 2013, según este mapa, por ejemplo, se produjeron eventos climáticos extremos que no se habían visto antes. Ayer mismo, antes de salir de Londres, se habían cancelado docenas de vuelos porque sopló un viento muy fuerte en el norte del desierto de Sahara y la arena llegó hasta el sur de Inglaterra, de ese tamaño. Las nieves, Neruda ya decía, comprenderás que puede nevar en primavera y que en primavera las nieves son más frías. Febrero loco y marzo otro poco. Pero hay cada vez más nieve, como ya decía el senador Yunes. En Rusia acaba de producirse algo, en Nueva York. En Inglaterra también se espera nieve durante estas semanas. En Ginebra, donde ahora vivo, por ejemplo, este año no hubo nieve. Si acaso hubo granizo, pero no hubo nieve. Normalmente los picos nevados que se pueden ver desde el lago de Ginebra, esta vez ni los turistas ni los que vivimos ahí pudimos verlos. Todos estos eventos climáticos extremos se repiten en el mundo por lo que producimos. No importa mucho qué es qué, pero ustedes pueden ver los porcentajes de los gases que se producen, que causan el efecto que Fourier ya había detectado a finales del siglo XIX. Básicamente son 4 o 5 gases, son más, pero 4 o 5. El dióxido de carbono, el óxido nitroso, los clorofluorocarbonos y el metano, que son los que duran más. La cosa es tan seria y tan sencilla que si en este momento dejamos de producir dióxido de carbono, en este momento, el que ya está en la atmósfera
tarda 100 años en descomponerse, el que ya está. El óxido nitroso tarda menos, igual el metano y los clorofluorocarbonos que había, por ejemplo, en los aires acondicionados y los refrigeradores, tienen una vida media mucho más corta. Pero lo que producimos contribuye sin duda alguna al cambio climático. Hay gente que todavía duda que el cambio climático se deba a la acción humana, pero el cambio climático es un hecho. Independientemente de que se deba a la acción humana o se deba a los extraterrestres o se deba a la toma de Crimea, el hecho es que ahí está y lo estamos viendo todos los días en muchas partes del mundo. México, como bien señalaba el senador, produce poco menos de 2% de las emisiones mundiales, está entre los 20 países que contaminan más, y eso, según los datos que pude conseguir más recientes, es la producción de México en términos de dióxido de carbono. Esto incluye también el metano, etcétera, se mide en dióxido de carbono. Poco menos de 500,000 de kilotoneladas de dióxido de carbono al año. Es mucho, realmente es mucho. Si se compara con Brasil, por ejemplo, que tiene un hato ganadero de unos 150 millones de cabezas, y si uno indaga un poco, cuando una vaca come pasto y lo digiere, lo que le sale a la vaca es gas metano. Y el gas metano contribuye a crear esos gases que causan el efecto invernadero. Aquí mismo en la Ciudad de México, yo recuerdo en los años 70 que vivía aquí, teníamos unos ejemplos, ustedes son muy jóvenes para recordar eso, pero teníamos algunos ejemplos de esta cosa, nosotros los conocíamos como inversión térmica. A menor escala es lo que pasaba. De pronto aparecían granizadas que no estaban ahí, había lluvias que ensuciaban más que lavar, el calor se intensificaba por todos los gases de todos los escapes de todos los carros que andaban en la Ciudad de México. Nunca pude ver la serie final, los playoffs de la Liga de Béisbol, en lo que todavía se jugaba en el Seguro Social, porque todas las tardes el que tuve boleto llovía. Inversión térmica. Brasil, que tiene un hato ganadero, les decía, de 150 millones de cabezas, tiene una industria muy grande, muy avanzada, produce todavía menos dióxido de carbono que México. Países como Chile, que se va a ver afectado de manera terrible por el cambio climático, que ya se está viendo afectado. En Chile ya se está empezando a comprar tierra para viñedos en la parte sur del país, que antes era fría, que era más fría. Por el calentamiento global ya la uva no se va a producir donde antes se producía. Pero Chile produce casi nada. Argentina produce argentinos, produce futbolistas, produce cantantes, produce artistas, pero dióxido de carbono tampoco. Tenemos países pequeños como Perú, Bolivia, que no producen mucho. Hace algunos años tuve la oportunidad de reunirme con legisladores de Bolivia, de Chile y de Argentina, en cada uno de esos países. Y todos ellos me decían, sin mucho reparo, bueno, me decían los argentinos, si Argentina no produce una gran cantidad de dióxido de carbono o de gases que causan el efecto invernadero, ¿por qué vamos nosotros a invertir en adaptarnos, en mitigar o en reducir los efectos del cambio climático si nosotros no producimos? Porque el cambio climático, es decir, las grandes tormentas, las sequías, las inundaciones, los tsunamis, todos estos fenómenos que se han agudizado, no van a decir, bueno, Argentina no vamos a afectarla porque casi no produce. No hay tal. No hay tal. Uno de los principios que guía el cambio climático es el principio de incertidumbre. Es decir, no sabemos dónde, no sabemos cuándo, ni no sabemos cómo. ¿A quién va a afectar? Sí sabemos, como vamos a ver más adelante. Pero estas son las emisiones, es México comparado con algunos otros países de América Latina. Se ve impresionante. Ese es México comparado con Estados Unidos. El dióxido de carbono que se produce en Estados Unidos per cápita, en algunos casos,
Una sola persona en Estados Unidos en un día puede llegar a producir el dióxido de carbono que produce un africano en un año. Claro, hay lugares, por ejemplo, como en Las Vegas, en que uno vive de aire acondicionado en aire acondicionado, y para ir de este aire acondicionado al otro se sube a un carro con aire acondicionado y ahí va. Entonces, el gasto de energía, el calor que se produce es infinito. En cambio, pues si ustedes ven países como India, que toma uno un tren, me ha tocado, toma uno un tren de la mañana, de las 6 de la mañana, y va uno pasando por el campo y ve uno a los campesinos en India, en cuclillas, quemando boñiga de excremento de res para hacer el té, para cocinar o para calentarse. Todo eso produce calor, y ese calor produce dióxido de carbono. Y en India ya son 1.200 millones de habitantes, entonces algo producen por ahí. Pero Estados Unidos y México, pues como ustedes pueden ver, tienen un serio desequilibrio en la producción de dióxido de carbono. India, comparado con México y otras partes de América Latina, también. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se reúnen los países a negociar, como ha pasado en estas cumbres de cambio climático, que han logrado reunir a representantes de 192 naciones, se forman inmediatamente tres bloques. El bloque de las naciones desarrolladas, que dicen, hagan como puedan. El bloque de las naciones que se consideran a sí mismas en vías de desarrollo, como India y China. Y el bloque de los países que están interesados en hacer algo. Y al bloque de las naciones como India y China se suman otras naciones como Venezuela, como Perú, como Bolivia, como Argentina, que con mucha lógica argumentan que las naciones desarrolladas hicieron que el clima esté cambiando de la manera en que está cambiando, y que estas naciones en vías de desarrollo tienen todo el derecho del mundo a lograr su desarrollo, aunque sea a costa del deterioro ambiental. Ahí tenemos a India. Y ahí tenemos a China comparado con India. Es una diferencia muy grande. Cuando los Juegos Olímpicos en Pekín, que ahora se llama Beijing, Pekín, tuvieron que suspender la producción de todas las fábricas en Pekín y sus alrededores durante más de una semana, porque el smog iba a afectar a los deportistas que asistían a los Juegos Olímpicos y obviamente a los turistas y al público que asistía. Yo calculo que los pequineses ya tienen el pulmón como lo hemos llegado a tener quienes vivimos en la Ciudad de México. Yo alguna vez fui a hacerme una radiografía de pulmones para un trabajo y me dijo el doctor, oiga, ya no fume. Señor, yo no fumo, pero es que tiene los pulmones negros. Efectivamente, todo eso se nos va. China tiene ese serio problema. Y China es un país que está cada vez más desarrollado. La presencia de China en el mundo es tan grande que está comprando grandes extensiones de terreno en Brasil, en Venezuela y en África, por ejemplo. En África hasta el agua es China ya, porque necesitan espacio para cultivar alimentos, para producir alimentos, para darle de comer a los chinos, que ya no me acuerdo, son 1.500, 1.600 millones, ya no sé, perdí la cuenta. Entonces, tenemos a China como productor. Y China y Estados Unidos no andan muy lejos. Lo que pasa es que China tiene más de 1.200 millones de habitantes y Estados Unidos tendrá que, según la última cuenta, 250, digamos 300 contando los mexicanos que van y vienen, digamos. Pero como ustedes pueden ver, la diferencia no es mucha, ya a esas magnitudes la diferencia no es mucha. Entonces, que un país como Estados Unidos, con la cuarta parte, digamos generosamente, con la cuarta parte de habitantes que tiene China, produzca casi tanta contaminación como produce China. Ese es el escenario de la producción de los gases que causan el efecto invernadero. Y esta producción, esta concentración de gases se mide en partículas por millón. En abril de 2013, la concentración de partículas de dióxido de carbono
como les digo, ese incluye todos los demás gases, era de 398.35 en la atmósfera. Eso fue en abril del año pasado. El 10 de mayo de 2013, me acuerdo bien porque me impresionó mucho, estaba yo comiendo y leí el periódico. Llegamos a una producción récord, 450 partículas por millón. 450 partículas por millón. En febrero de este año ya había bajado 398. El nivel crítico del dióxido de carbono en la atmósfera es de 350 partículas por millón. ¿Qué pasa si hay más de 350? Que se empiezan a producir fenómenos que son muy poco controlables o francamente incontrolables. Lo siento porque algunos no vamos a dormir muy bien. Estas no son buenas noticias. Hay grados de alarma. Según Clay Shirky, que escribió un libro muy interesante sobre lo que va a pasar, no lo que puede pasar, sino lo que va a pasar cuando suba la temperatura promedio del planeta, contribuye a no dormir muy bien. Si la temperatura sube a menos de 2 grados en los próximos años, la capa ártica va a desaparecer. Se va a alterar el equilibrio de la energía del planeta y el cambio de temperatura afecta a los bancos de coral, que son muy importantes para controlar no solo la temperatura y la salinidad del mar, sino también para absorber dióxido de carbono. Hay momentos en que uno se pregunta qué está pasando, porque es verdad lo que señalaba el senador, el cambio climático es un problema económico que se debate en términos científicos. En este momento, por ejemplo, en el puerto de Veracruz se está planteando una obra magna que va a hacer que el puerto de Veracruz crezca 3 o 4 o 5 veces más y pueda dar servicio durante los próximos 100 años. El precio va a ser que se van a llevar entre los pies o entre los barcos los bancos de coral que están en la bahía de Veracruz, por ejemplo, irreemplazable. En Baja California lo mismo está pasando. En varios estados del país se están haciendo obras que son importantes para el desarrollo nacional, eso no se puede discutir, pero que al mismo tiempo están presionando para que se permita que pasen cosas como las que estamos viendo. Sequías en regiones subtropicales. Ya nos han tocado sequías, aquí me acuerdo hace 2, 3 años en Zacatecas, en San Luis Potosí, en el sur de Coahuila. Había ganaderos que estaban regalando las reses a la gente porque de todos modos iban a morir, no tenían ni comida ni agua para las reses, estaban muriendo. No me acuerdo cuántas reses se murieron, no me acuerdo cuántas fortunas se perdieron. Bueno, la fortuna es lo de menos, pero la gente sufre y pasa hambre. Se multiplican los incendios forestales, no solo aquí, en Australia, por ejemplo, en la parte norte de Australia, se llegaron a registrar temperaturas de 48 grados, 49 grados. Y esa sequedad del ambiente, cualquier chispa, cualquier gesto brusco puede causar un incendio y eso no lo para nadie porque todo está seco. Ya no estamos hablando aquí del agua, sino de los incendios. Y obviamente cuando se queman hectáreas y hectáreas y hectáreas, se produce humo, dióxido de carbono, se calienta más, se exacerba el asunto. Este es el escenario más optimista, menos de 2 grados. Si la temperatura sube entre 2 y 3 grados, se producen olas de calor más frecuentes. A mí me tocaron las olas de calor en 2003, que en Europa provocaron más de 35,000 muertes innecesarias. Digo innecesarias porque se murieron los viejitos, por ejemplo, las personas más débiles se murieron de calor. En Francia, por ejemplo, en un solo fin de semana hubo 5,000 muertos de calor. Estamos hablando de no hace mucho, 2003, hace 10, 11 años, no es tanto. Ahora se está combatiendo, ya le dicen a uno tome agua y se sube al metro, lleve agua, si se siente mal se baja, en fin. Hay lugares donde le dan a uno agua para que no sufra, en fin. También tenemos la selva amazónica, que es uno de los pulmones del mundo,
y está sufriendo un deterioro muy grande. Se está acabando ese pulmón, está dejando de funcionar, y lo que va a pasar es que también eso va a contribuir. ¿Por qué? Por un lado, la ganadería, porque los ganaderos necesitan espacio para criar sus reses. Y entonces, ¿dónde van a hacer? No se van a ir a las calles de Sao Paulo, no se van a ir a las playas de Guarujá, no se van a ir a Santos, que conocemos la maestra y yo, no se van a ir a Curitiba, al norte, a Pernambuco, no, se van a la selva amazónica y mochan todo y ahí tienen sus reses. Además, la industria maderera sigue creciendo, ¿no? Entonces, la selva amazónica se está acabando y podría convertirse en unos 50 años. Uno dice, en 50 años ya no voy a estar, pero van a estar nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos. Y 50 años en la vida de un planeta no es nada, es un suspiro. Un sexenio en la vida de un partido político no es nada. Bueno, no sigo hablando de políticos, pero son tiempos muy breves en la vida del mundo. Vaya, ¿ustedes hace 6 años imaginaban que iban a estar aquí hoy? No, ni yo. También se afecta el potencial hidrógeno del mar, es decir, cambia de salinidad, se vuelve más alcalino, el pH, ahí está el potencial hidrógeno, y destruye los bancos de coral y se lleva algas y se lleva todo lo que puede. Pero además sucede algo muy curioso. A mí me tocó cuando se estableció la planta de Laguna Verde en Veracruz, y una amiga bióloga me explicó qué es lo que pasaba. Al reactor nuclear lo enfrían o lo mantienen refrigerado con agua que sacan del mar. El agua no toca el material radioactivo, entonces va, circula y sale por el otro lado. Y sale con más o menos medio grado más de temperatura. Pues no, medio grado más de temperatura no le hace nada. Se está uno bañando y dice, ciérrale a la llave porque me estoy bañando, y ya, no pasa nada. Pero si uno es un microorganismo que vive en la costa, el microorganismo o se cuece ahí mismo o se va. Y con ese microorganismo se van los crustáceos que se alimentan de esos microorganismos. Y con esos crustáceos se van los peces que se alimentan de esos crustáceos. Y con esos peces, pues los pescadores tienen que ir más allá y les cuesta más tiempo, más combustible pescar, y cada vez hay menos bancos de peces. Entonces, cuando se afecta el potencial hidrógeno del mar, cuando se afecta el pH del mar, se afecta toda una serie de relaciones ecológicas que tienen, otra vez, repercusiones económicas serias. Porque no estamos hablando nada más de los pescadores de Laguna Verde, estamos hablando de los pescadores de muchas partes del mundo donde hay, por ejemplo, reactores nucleares, o hay fábricas, o se vierten desperdicios. A mí me tocó, por ejemplo, conocer las playas de Veracruz cuando uno podía meterse al mar y beber el agua del mar. Obviamente era salada y daba vómito, pero se podía beber. Ahora ya ni eso. Entre 3 y 4 grados, que puede suceder, si la temperatura sube entre 3 y 4 grados en los próximos 50 años, los deshielos afectan completamente. Estuve en Bolivia, en las afueras de La Paz, hace muchos años. Había un suburbio, un barrio que se llamaba El Alto. La última vez que estuve en Bolivia, El Alto tenía ya 1 millón de habitantes. Y toda el agua que llegaba a El Alto y partes de La Paz venía del glaciar de Chacaltaya, que estaba ahí. Por ahí tengo unas fotos que les voy a mostrar más tarde. El glaciar se va a terminar en los próximos 5 años. Ese es un ejemplo específico y concreto, pero eso está sucediendo en muchas partes del mundo. ¿Qué van a beber ese 1 millón de personas que viven allá? 1 millón de botellitas de agua que les van a durar un día, medio día, 1 hora, según la sed. ¿Con qué van a lavar la ropa? ¿Con qué van a lavar los platos? ¿Con qué se van a bañar? ¿Con qué van a bla, 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 bla? El agua. Es la siguiente guerra, no necesariamente
con muertos y tanques, pero es la siguiente guerra que vamos a ver. Si la temperatura sube, la guerra va a ser peor. Las sequías, bueno, ya ha habido sequías. El trigo, por ejemplo, que es una semilla muy delicada, un grano muy delicado. En África, por ejemplo, la producción de trigo y de mijo ha caído de manera alarmante. Y estamos hablando de África, donde 1 kilo de trigo es la diferencia entre la vida y la muerte. Aquí 1 kilo de maíz, pues salen ahí unas tortillas, en fin, pero no se muere uno mucho de hambre. Pero estamos hablando de otros países donde la diferencia es entre la vida y la muerte. En 2009, por ejemplo, una sequía inaudita afectó la cosecha de trigo de Argentina. Las exportaciones cayeron más de 10%. Eso significó una presión económica adicional para el gobierno de Argentina. En Bolivia, por ejemplo, ya el país dejó de ser autosuficiente en materia alimentaria. Es decir, un país que ya no produce lo que se come está en serios problemas. Y eso que Bolivia, por ejemplo, tiene unas dietas, digamos que muy, ¿qué podría yo decirle? Muy simples. La papa, por ejemplo, es una parte importantísima de la dieta boliviana y ya no alcanza ni la papa. Por ahí vamos. La corriente del Golfo, bueno, la corriente del Golfo llegaría a extremos que, como ustedes saben, la corriente del Golfo contribuye a regular el clima no solo en el Golfo, sino sube y también afecta lo que pasa en el clima del norte de Europa, y lo que pasa en el norte de Europa tiene repercusiones en el norte o en el sur de África, y por ahí va. El problema del planeta es que no es un ente aislado. Lo que pasa aquí tiene repercusiones acá. Lo que pasa en la Cámara de Senadores tiene repercusiones en Tulum y en Chiconquiaco y en Villa Humada y en todas partes. Entonces pensémoslo así. Lo que pasa en el planeta, el escenario más triste, las temperaturas más elevadas en 50 millones de años, eso sí son muchos años. Desaparece el hielo. Imagínense que desaparezca el hielo. El hielo siempre ha estado con nosotros. Hay gente yo he conocido gente que vivió cuando no había aviones, cuando no había televisión, cuando no había radio. Obviamente muchos de nosotros, bueno, tal vez no, porque no son tan mayores. Algunos de nosotros recordamos cuando no había internet. Pero el hielo ha sido parte integral de la humanidad desde hace mucho tiempo. ¿Te parece? Las regiones subtropicales se volverían inhabitables. Todos los veracruzanos se tendrían que venir a vivir al DF. Imagínense eso. Se acaba el DF. El nivel del mar sube y obliga a evacuar ciudades. Otra vez, problema económico. ¿Por qué? Cuando hay que evacuar, bueno, en cualquier caso de protección civil, cuando hay que evacuar una comunidad afectada por un temblor, por una inundación, por un ciclón, por lo que sea, mucha gente no se imagina todo lo que implica, que es llevar a la gente a un lugar seguro, tener esos lugares seguros, darle cobijas, darle comida, darle agua, darle medicinas, crear infraestructura no solo de transporte para llevarlas, sino infraestructura de salud, infraestructura de educación, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Es un dineral, como ya veremos. Y ya, si la cosa está muy fea, antes decía uno, si el mundo se acaba me voy para Mérida, pero ni siquiera Mérida se va a salvar si la temperatura sube más de 6 grados, porque todo lo que hay debajo de la capa de los hielos eternos es metano. Todo lo que hay en las profundidades del mar es metano. Bueno, no todo, hay algunos seres fantásticos, hay algunos aviones hundidos, barcos hundidos, pero hay metano. Y entonces sí se crea una reacción en cadena que no va a terminar. Se acabaría la vida marina, un mundo sin mojarras fritas, sin cócteles de camarón,
No es justo, no es justo. La población humana se reduce de manera radical. Ahorita somos 6,000 y algo millones. 7,000 ya. 7,000. Me recuerda cómo medíamos los periodistas. Hoy una manifestación, como cuántos vayan, hay como 3,007. ¿Cómo? Si es que allá hay como 3,000 y aquí estamos 7. Entonces la población humana se reduciría de manera radical, radical en serio. Pero además se acabaría prácticamente la vida en el mundo, desaparecería cerca del 90% de las especies, en general. Eso ya es un panorama completamente catastrófico. Por eso es importante que la temperatura no suba más de 2 grados. Como ustedes pueden ver, la rayita azul representa el riesgo de las inundaciones costeras, que afectaría más o menos en un escenario de 3,5 grados a unos 50 millones de personas, más o menos. La rayita roja, que ya está más gruesa, es el riesgo de que se produzcan hambrunas, que ya afecta a mucha más gente. La raya amarilla, ya estamos hablando de unos 350 millones de personas que podrían correr el riesgo de contraer enfermedades infecciosas como el paludismo o el dengue. Pero sobre todo, si la temperatura sube más de 2 grados, se producirían escasez de agua que podría afectar a unos 3,500 millones de personas, es decir, la mitad de la población del mundo. Entonces nos tocaría, como los economistas dicen, nos sentamos a comer, el señor pide un pollo, yo lo veo cómo se lo come, y todo va muy bien, él comió pollo y yo no, pero los indicadores macroeconómicos dicen que nos tocó a medio pollo per cápita. Y eso es lo que podría suceder si se acaba el agua. La gente todavía podría decir, bueno, la mitad del planeta se va a tomar su vaso de agua y la otra se espera al otro día. Pero no es así. Es un problema económico, un problema político y un problema social que en muchos países ya es una realidad. Esa es la importancia de los 2 grados centígrados. Y aquí estamos hablando de unos 65 años. Otra vez, 65 años en la vida del mundo es nada. 65 años es nada. Hace 65 años, ¿qué hubo en el país hace 65 años? Es reciente. Hace 65 años, ¿quién era presidente? Ruiz Cortines, López Mateos, Ávila Camacho, ahí está, en eso andamos, hace 65. La Segunda Guerra Mundial fue hace 60 y algo de años. Entonces, 60 años que vienen, ahí está. Tal vez algunos de nosotros nos veamos en algún lugar, en el mismo Senado de México, entre los 60 años y digamos, ¿te acuerdas? Eso es. En África, por ejemplo, veamos cosas más puntuales. La falta de agua potable puede perjudicar a cientos de millones de personas. Y ya lo vemos. A mí me ha tocado, por ejemplo, ver cómo en algunas regiones de Senegal uno puede ver a las señoras y los niños que caminan kilómetros con su cubeta primero vacía y luego llena, que van a traer el agua al manantial o al pozo que queda 2, 3, 4 kilómetros de donde viven. En Nigeria, que es un país rico con un pueblo pobre, porque tiene mucho petróleo, pero los nigerianos no, se están viendo cosas, tal vez no de sequía, pero semejantes. También las cosechas afectan. Por todos lados, menos las partes que han comprado los chinos para producir alimentos para los chinos. Entonces vamos a ver un continente que va a producir mucho alimento, pero para poca gente, relativamente poca gente. El problema mundial no es que no alcance la comida, el problema mundial es que está mal distribuida. Y si el cambio climático va a afectar la producción de comida, pues la distribución obviamente se va a ver todavía más afectada. En Asia, bueno, ahí tenemos inundaciones, también el problema de agua, pero inundaciones, riesgos de inundación. ¿Y a dónde se va a ir esta gente? Nuevamente regresamos al escenario de que necesitan lugares a donde irse a vivir, asistencia médica,
asistencia económica, se van a quedar sin nada, van a perder pollos, vacas, perros, casas y cosas. Se van a quedar sin nada. Porque eso pasa cuando un lugar sufre inundaciones, por ejemplo, cuando un ciclón afecta a un lugar. Hay estados islas, los estados islas, eso sí están, si Asia y África están condenados a que les vaya mal con el cambio climático, los estados isla podrían desaparecer porque generalmente tienen muy poca elevación sobre el nivel del mar. Entonces, se los va a llevar el mar. Hay, no sé si fue cierto, no me consta, no me lo crean, pero hay por ahí evidencia anecdótica de que algunos jefes de Estado o de gobierno de algunos de estos países isla, de esos estados isla, han ido a África a buscar tierra para comprar, para irse a vivir allá con todo y su pueblo, porque donde viven ahora la isla, el islote o la islota va a desaparecer bajo el mar. O sea que no solo no va a haber mojarras ni camarones, sino tampoco va a haber playas en algunos de esos estados isla. Pero además, la contradicción, una isla es tierra rodeada de agua por todas partes, pero no se la van a poder beber, a menos que alguien descubra cómo desalinizar el agua. Hay plantas de tratamiento, pero no son efectivas en cuanto a costo-rendimiento y son muy complicadas de establecer, complicadas para operar, y volvemos al problema de la distribución. Ahí tienen ustedes al primer ministro de las Maldivas. Para ilustrar el problema que tiene su país, hace algunos años celebró una sesión de gobierno bajo el agua. Ahí está. Y ya sé, a muchos de nosotros lo que nos interesa más que la sesión de gobierno bajo el agua y el cambio climático y todo lo demás, es qué tipo de pluma usa para escribir bajo el agua. Esa es una pregunta que nunca he podido contestar. Pero ahí está, celebró una sesión de Consejo de Gobierno bajo el agua para ilustrar cómo están las cosas. Ya no es primer ministro. América del Sur, que también me ha tocado, América del Sur sufre. Los glaciares, como les decía, el Chacaltaya, se están descongelando, no hay agua. Hay inundaciones cada vez más, los alertas de tsunami, como el que vimos ayer después del sismo de 8.2 en Chile, son fuertes. Si no es el primero que ha habido este año, el primer aviso, alerta de tsunami, ya se ha producido otros. Las tormentas, como señalaba el senador, son cada vez más intensas, duran más y afectan regiones que antes no afectaban. Como dice en Veracruz, se está muriendo gente que antes no se moría. Ahora estamos viendo cosas que antes no se veían. Obviamente, si el clima no funciona como funcionaba antes, pues las cosechas, es decir, las plantas que están acostumbradas a ritmos cíclicos, pues no rinden tanto como rendían antes. Por lo tanto, afectan no solo la vida de quienes las producen, que invierten dinero, de quienes las comercializan, que invierten dinero, sino de quienes las consumen, que tienen que pagar más por menos producto. Y tocamos nuevamente el problema de la salud. En el norte de Argentina, en el sur de Paraguay, por ejemplo, ya se están registrando, porque eran regiones muy altas, es decir, muy frescas, ya se están registrando enfermedades como el dengue, que nunca se habían visto en esas zonas. Incluso en el mismo México, enfermedades como el dengue, el paludismo, que ya estaba erradicado, se están volviendo y se están volviendo a ver en zonas cada vez más elevadas, porque las zonas bajas están tan calientes que todos los vectores, es decir, los insectos que transmiten estas enfermedades, están subiendo. Nuevamente es un problema económico. ¿Quién va a pagar servicios médicos, etcétera? Hasta funeraria. Ahí hay que tomar en cuenta esos factores. Ese es el glaciar que les decía yo en el Alto, en Bolivia. Así estaba, arriba a la izquierda, y así está, abajo a la derecha. Es lo que queda del glaciar. Pero además hay otro elemento que no había mencionado. ¿Qué pasa cuando un glaciar se derrite?
se convierte en agua. Y esa agua baja. Y esa agua baja por donde puede. ¿Y qué es lo que pasa? Que se lleva árboles, piedras, pueblos, gente, vacas, casas, todo lo que se le cruza. Nuevamente tenemos un problema causado por un cambio en el clima que tiene repercusiones económicas serias. Económicas, políticas, porque cualquier país, cualquier gobierno de cualquier país que tiene presiones económicas y sociales tan serias que lo obligan a atender emergencias como esta, obviamente no las va a pasar muy bien desde un punto de vista político. Este es un glaciar en Argentina, hace 40 años, 50 años, hace 10, 15 años. Esa es la diferencia. Hay quienes dicen, el clima siempre ha cambiado. Sí, siempre ha cambiado, pero no como ahora. Pregúntenles si algún día, los que no son del DF, los que son del DF también, pregúntenle a la persona más viejita que conozcan, cómo eran las tardes de primavera o cómo eran los inviernos en la ciudad donde viven. Y verán que ha cambiado. No es nada más cosa anecdótica. Si ustedes se toman la molestia de leer las 594 páginas del reporte que se publicó anteayer, que publicó el panel intergubernamental para cambio climático, ahí van a encontrar no solo las cifras y los datos técnicos, sino además las referencias bibliográficas de investigaciones muy serias sobre lo que está pasando. Esto no es un invento de los gringos, esto es algo que está pasando. Y aunque fuera un invento de quien fuera, está pasando. Ahora estamos como Rosita Alvírez, ya no importa qué tiro, con uno que le dieron era de muerte, no importa dónde le pegó. América Central, que son nuestros hermanos pobres, los primos de los que nadie habla, pues obviamente también va a haber más lluvias y va a haber menos agua. Todavía países como Honduras no se reponen del huracán que hubo en 1980, no se reponen. Y no causó muchos daños, creo que fueron unos, que eran 8,000, 9,000 millones de dólares. Nada, vaya, no los tengo, pero en la vida de un pueblo no es nada. Pero era todo el Producto Interno Bruto de Honduras. Todavía no se reponen. Mitch, todavía no se reponen. Estamos hablando del 90, o sea, ya pasaron 20 años y Honduras no se ha podido reponer del huracán Mitch. De ese tamaño, los primos pobres. Obviamente les va a caer más todavía y les va a caer de los dos lados, y como son países que no son, digamos, muy anchos, entonces les cae de los dos lados, de la cuenca Caribe o Atlántica, de la cuenca Pacífica y de la cuenca Caribe, o el mar que les toque más cerquita. También se ha llevado el registro de estos eventos, y no es. En 2009 la Comisión Económica para América Latina hizo circular este documento. Esto fue antes de la cumbre de Copenhague, que fue un fracaso total, y ahí ya advertía 137% del Producto Interno Bruto actual de América Latina y el Caribe. Para 2100, 137% tendría que destinarse para combatir los efectos del cambio climático, para mitigar los efectos del cambio climático, para adecuar a las naciones a los efectos del cambio climático. 137% de toda la fortuna de todo el continente. Estas son algunas de las pérdidas que se calculaban para dentro de 10, 11 años. Como ustedes pueden ver en la primera columna, el Producto Interno Bruto sin cambio climático sería de unos 35,000 millones de dólares en Bolivia. Con cambio climático serían más o menos 2.575 millones de dólares, es decir, 7.30% del Producto Interno Bruto. Y ahí sí estamos hablando, 2.575 millones de lo que sea, es mucho. ¿Alguno de ustedes ha visto 2.575 millones de lo que sea? Tal vez de granos de arena, pero en dólares ya es una cantidad. Y estamos hablando, por ejemplo, de países como Colombia,
que perdería 14.226 millones de dólares, o que tendría que invertirlos en asistir a la población afectada por todos estos fenómenos. Quiero compartir con ustedes un video muy breve. No sé qué piensen, si piensan que es una institución muy radical de izquierda. El mensaje es radical. El subtitulado no es mío, tiene algunos errores, pero la vida es así. No sé si alcanzan a ver. Todo está subiendo de precio. Los precios son volátiles, cada vez más altos. ¿Cómo le van a hacer para comprar comida? Cada día, importantísimo, cada día casi 1.000 millones de personas se van a dormir con hambre. Ahora. 1 de cada 7 de nosotros se iría a dormir sin comer. Cada minuto de cada día, 170 personas se vuelven extremadamente pobres. Los precios de la comida son más caros y estas cifras significan que si uno es pobre, está desnutrido y por eso tiene más probabilidades de enfermarse y por eso no tiene fuerzas para trabajar ni para ir a la escuela. Si uno sobrevive a todo eso, sigue siendo pobre, sobre todo si uno es mujer, niño o anciano. O sea, los más débiles. Un mundo cada vez más hambriento, con eventos climáticos cada vez más extremos, con producción deficiente de alimentos, con cosechas malas, con mercados cerrados y precios volátiles, contribuyen a que la comida sea cada vez más cara, haya cada vez más pobres. Y lo que se puede hacer es obvio invertir en mayores recursos para la agricultura, apoyar a los agricultores, abrir el comercio, proteger a los pobres, ayudar a los que tienen hambre, rápido, pronto. Solo así se puede acabar con la desnutrición, la pobreza. Ustedes estarán preguntando a estas alturas, ¿qué institución hizo este video? ¿Qué institución hizo este video? Porque lo que está diciendo, hay 1.000 millones de personas que tienen hambre en el mundo. Es un mensaje muy extremo lo que está diciendo este video. Pues este video lo hizo el Banco Mundial, que no es precisamente la extrema izquierda. Para que una institución como el Banco Mundial produzca este tipo de advertencias, quiere decir que la situación es seria. Vemos un poquito de México, ¿no? Ya vamos a terminar. México. Como les decía, las enfermedades infecciosas están volviendo. Muchas de las enfermedades que se creían erradicadas o que estaban erradicadas están de vuelta. No les voy a contar de las inundaciones, no les voy a contar de las muertes por olas de calor, en el norte, sobre todo en el norte, pero también lo que se viene son los aumentos de temperatura en los estados del norte, por supuesto, que no solamente afectan las cosechas, que no solamente afectan a los animales, es decir, a las vacas, a los sino también afectan a las personas. Y eso también es importantísimo. En otras partes del país, las enfermedades infecciosas están volviendo, pero sobre todo alergias. ¿Qué les voy a contar si ustedes viven aquí? Pero también quienes viven en Monterrey, Guadalajara, en Toluca y otras ciudades grandes, se están volviendo cada vez más difícil alejarse de alergias y enfermedades respiratorias, y eso hace que el organismo se debilite, y eso produce cánceres, lesiones oculares, etcétera. El costo, esto es muy interesante. Esto es el año pasado. El año pasado, México gastó 25,000 millones de pesos para hacer frente
a los fenómenos inesperados, extremos, que causa el cambio climático. ¿Quién dijo esto? ¿Cuál es mi fuente? Tal vez a algunos les dé risa. Esto lo dijo Ernesto Cordero cuando era presidente del Senado. Y algo debe saber porque fue secretario de Hacienda, ¿no? Alguna información debe tener. 25,000 millones de pesos. Hasta este momento, cada año, en los últimos 10 años, el cambio climático ha llegado a costar en algún momento hasta 200,000 millones de dólares en todo el mundo. 200,000 millones de dólares. ¿Qué hacer? Esta es la parte donde el Senado, la Cámara de Diputados y nosotros podemos hacer algo. Por ejemplo, incrementar el albedo. Muy claro, perfectamente claro, hay que incrementar el albedo. Ajá, ¿qué es el albedo? El albedo es la capacidad que tiene el planeta para reflejar la energía. ¿Por qué? Porque la energía que viene del Sol se refleja y se regresa. Pero si no se refleja, lo absorbe el planeta, o a la hora de regresar ya no sale porque hay una capa de dióxido de carbono ahí que impide que regrese. Ahí tienen algunos ejemplos de albedo. El agua, por ejemplo, tiene muy bajo albedo porque la energía llega y calienta el agua, la entibia, pero no se va. La nieve fresca, por ejemplo, sí la refleja. En junio de 1991, en Filipinas, el volcán de Pinatubo, que ustedes pueden ver ahí desde el espacio, hizo erupción. La capa de ceniza y de vapor que emitió el Pinatubo cubrió gran cantidad del planeta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que provocó? Que la temperatura media del mundo bajó 1 grado durante casi un año. Ajá. Pero poner a hacer erupción a todos los volcanes del mundo estaría medio en chino y además tampoco es saludable. Entonces lo que ya se está hablando ahora es de geoingeniería, que parece ciencia ficción y tal vez lo sea, pero es una opción. La geoingeniería no solo promueve las técnicas de captura y almacenamiento de dióxido de carbono, sino que además hay proyectos muy serios para poner en el espacio, digamos, capas de, por decirle algo, para usar algún ejemplo muy claro, de CDs que impidan que la luz del sol llegue a la Tierra en la gran cantidad en que llega a la Tierra. Entonces, antes de que caliente el planeta, detienen el calor y se regresa. Esa es una. Otra, hacer, por ejemplo, proyectos de cultivo de algas. Vamos a ver algunos ejemplos. Pero la captura del dióxido de carbono, no sirve esto ahí. La captura y el almacenamiento del dióxido de carbono es un hecho. Hay técnicas muy efectivas. El problema es que ya se creó un mercado de producción, almacenamiento y captura de dióxido de carbono. Entonces, si la señorita tiene un permiso para producir 10 toneladas de dióxido de carbono y yo también tengo 10, pero necesito producir 15, yo le compro a ella 5 y todos contentos. Pues sí, pero no, porque se siguen produciendo de todos modos 20, entonces no cambia de nada. Y lo único que produce es que en un momento dado yo le voy a pagar a ella, le voy a comprar a ella sus 10 toneladas, yo produzco 20, ella no produce nada y se queda exactamente como al principio, es decir, las mujeres, los niños, los ancianos, que son los más débiles, los más frágiles, eslabones de la cadena social, son los más afectados. Dióxido de carbono. Por ejemplo, hay algunas muestras de lo que les decía, no sé si alcancen a ver muy bien, grandes espejos en la estratosfera, cultivo de nubes que tiene serios problemas para producir agua, para producir lluvia. En algunas regiones de China ya se practica, pero ha causado problemas entre provincias porque el viento sopla cuando llueve y la provincia de junto, que no invirtió nada para producir lluvia, le cae toda la lluvia y la provincia que puso ahí las nubes y las sembró, por ejemplo, con nitrato de plata, que es lo que se usa, no le cayó ni una gota de agua porque el viento se la llevó todo para la de junto, que no invirtió. Entonces son serios problemas. El principio de incertidumbre, no se sabe cuándo, cómo, cuánto, ni a quién.
Entonces, ahí hay algunas de las cosas. Ahí, por ejemplo, en la parte de abajo pueden ver algunos esquemas que hablan del almacenamiento de dióxido de carbono. Esta es la desembocadura del Río de la Plata, y la mancha azul que se ve son campos de algas que han sembrado los gobiernos de Argentina y de Uruguay, ayudados por instituciones internacionales, para absorber el dióxido de carbono. Eso ayuda, pero si el desarrollo va a destruir esos campos de algas y esos bancos de coral, pues ya no nos va a ir tan bien. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Obviamente pensar en métodos de producción nuevos, distintos. ¿Qué hacer? Nosotros tenemos la capacidad. Los estudiantes mexicanos tienen la capacidad de descubrir cosas nuevas. Y si desde instituciones como el Senado de la República o el Congreso de la Nación en general se promueven programas de investigación tecnológica, hay mucha probabilidad de que nuestros estudiantes puedan encontrar métodos y mecanismos, ya no para impedir el cambio climático, sino para contribuir a mitigar sus efectos, para ayudar a la adaptación ambiental y sobre todo para producir cosas nuevas de mejor manera. Por ejemplo, los plásticos. Quien va llegando a Johannesburgo en la carretera 1 de Sudáfrica, pasa y ve unos árboles cargados de lo que en Sudáfrica llaman las flores de Johannesburgo. Son cosas azules que cuelgan de las ramas de los árboles, y hasta que está uno bien cerquita se da uno cuenta que son bolsas de plástico que la gente tira y se ha llevado, pero estamos hablando de miles o de decenas de miles o de cientos de miles de bolsas de plástico, como las que veía uno, no sé ahora porque hace tiempo que no vivo en México, como las que veía uno en los llanos de Apan, cuando los camiones que traían plátano de Tabasco y de Veracruz para el DF se paraban para tirar las bolsas de hule donde venían envueltos los plátanos para madurar en el camino, y las tolvaneras se levantaban, los pájaros de los llanos de Apan se llamaban esas bolsas, lo mismo. Pero esas bolsas duran años, duran siglos. Y por ejemplo aquí vemos que hay estudiantes del Cinvestav que han encontrado maneras de sustituir los plásticos con sustancias orgánicas que se descomponen más rápido y que cuestan menos, por decir algo. ¿Qué puede hacer el legislativo? Obviamente impulsar leyes que protejan al ambiente, claro que sí. Promover, como decía, programas de investigación, destinar fondos para programas de protección civil. El problema de la protección civil es que tiene dos vertientes. Uno es que tiene que hacer frente a lo urgente, y otro es que tiene que planear lo importante. Y muchas veces lo urgente se lleva más recursos y más tiempo y más elementos humanos que lo importante, aunque las dos cosas sean igualmente significativas. Entonces tienen esa seria disyuntiva. Los legisladores de hoy, siempre, en realidad siempre, pero los legisladores de hoy tienen la obligación moral y política de pensar no en el sexenio que viene, no en los próximos 10 años, sino en los próximos 50 y 100 años, y qué pueden hacer ahora para que esos 50 o 100 años sean más seguros. Para nosotros no, todavía vamos a tener mojarras y camarones, pero nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, quién sabe qué mundo van a heredar. Y como personas, como animales políticos, no solo los senadores, no solo los diputados, no solo los funcionarios, nosotros, alentar campañas de conciencia ecológica. Yo estoy convencido, porque lo he visto, que el ejemplo mariposa funciona. El ejemplo mariposa dice que si una mariposa aquí mueve sus alas, crea una corriente de aire que en un momento dado se puede multiplicar y causar un tsunami en otra parte del mundo. Es decir, si yo hago un acto, me voy a poner filosófico, estudié 3 semestres de filosofía. Si yo hago un acto de bondad aquí, ese acto de bondad se puede replicar. Si yo hago un acto que despierte la conciencia ecológica aquí, ustedes pueden hacer, ¿cuántos hay? 50, 30, 20 personas, que pueden otras 10, 5 personas, y así puede crecer, así, solo así puede crecer.
La disyuntiva es hacer algo o no hacer nada. Si el cambio climático está basado en una premisa falsa, hacer algo implica costo, y ese costo implica depresión económica, porque se van a destinar recursos para combatir algo que no es cierto. Entonces, eso es negativo. Si no se hace nada y es falso, todo sigue igual. No pasó nada, no hay depresión, no hay costos, todo sigue igual. Pero si el cambio climático es real, lo que se nos viene es cierto, esto que les he estado diciendo es cierto, sí implica un costo, pero ese costo se ve traducido en infraestructura, que, como decía, es la parte importante para resolver el problema urgente, eventualmente, y además contribuye a salvar vidas. Si no se hace nada, vamos a ver que se van a producir crisis económicas, ambientales, sociales y políticas, porque la cantidad de personas afectadas va a ser tan grande que las presiones políticas, económicas, etcétera, sobre cualquier gobierno, sobre cualquier instancia de gobierno, sea la agencia municipal, el ayuntamiento, el gobierno estatal o el gobierno federal, va a ser tan grande que va a ser prácticamente una catástrofe. Fútbol, vamos a hablar de fútbol. Este señor, Bill Shankly, fue entrenador de Liverpool cuando Liverpool era el mejor equipo de Inglaterra y del mundo. Y Shankly dijo algo muy interesante. Dijo: algunos piensan que el fútbol es cosa de vida o muerte. Me decepciona que piensen eso. Puedo asegurar que es mucho más importante. Yo voy a concluir esta breve, o no tan breve porque me extendí bastante, pero voy a concluir esta conversación, presentación, como quieran llamarle, esta plática, esta charla, haciéndole un cambio a Bill Shankly. Entonces, en vez de hablar de fútbol, voy a decir que el cambio climático es cosa de vida o muerte. Es mucho más importante que una cosa de vida o muerte. Estamos hablando del planeta. Eso es algo que yo nunca me imaginé, que yo iba a terminar parado enfrente de un público como este, hablando sobre el planeta. A mí lo que me interesaba era estudiar filosofía y no pasé. Así es que yo les agradezco mucho su paciencia, su interés, un público muy interesado, muy interesante, y si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor, bienvenidos. Díganme. Gracias, doctor Miguel Molina. Gracias. Pasamos a preguntas y respuestas, compañeros. Creo que hay muchas inquietudes por aquí. Empezamos por los compañeros. Me presento. Primero, felicitarlo por la exposición. Soy el ingeniero Francisco Javier Guzmán, ROA. Vengo en representación del senador Isaías González. Pero aparte soy el presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Sustentable Federal de la Semarnat, en Baja California Sur. Ándale. Y consejero titular del agua al secretario. Ahora sí me voy a sentar un poquito. Sí, señor. Yo creo que aquí algo en lo que a mi juicio faltó patentizar es las propuestas internacionales que tiene el Banco Mundial y lo que se ha manejado en las últimas 4 COPs, o la cumbre de las partes contra el cambio climático, en cuanto al fondo de los 100,000 millones de dólares que se están manejando para distribuirlo, y que desde la COP que se suscitó en Cancún en 2010 se hizo la planeación y la proyección para poder tener el fondo en donde los países como Maldivas, que vimos ahí ahorita, y los países insulares que están en la Polinesia Francesa serían los primeros en verse afectados por el efecto de incremento del nivel del mar con el incremento de las temperaturas. Le hago una observación. Diga. Ese fondo de los 100,000 millones se negoció en Potsdam desde 1990 y algo, y en Bali también se volvió a negociar, y todo el mundo está de acuerdo en que sí se necesitan 100,000 millones, cuando menos. Pero no hay. En lo que no se han podido poner de acuerdo es quién ¿Cómo? va a manejar ese dinero, Exactamente. quién va a supervisar que se use para lo que dicen que se va a usar, Así es. y qué se va a hacer con quien no lo use para lo que se necesita usar. Entonces, la idea es buena, pero es impracticable. El proyecto es muy bueno, lo que pasa es que no se ha aterrizado digamos, la arquitectura financiera para poderlo realizar. Me llamó la atención lo que puso usted en cuanto al ministro
tuve la oportunidad de estar en una reunión donde él reclamó que qué va a pasar Claro. con Maldivas, porque es uno de los principales países que se verían afectados y que su población se tenía que emigrar a otro país donde ya no tuvieran patria. Igual el ministro de las Polinesias Francesas también dijo, bueno, y yo que no tengo la culpa de lo que está pasando en el mundo, ¿por qué tengo que pagar los platos rotos? Entonces, sí es un problema muy serio. Y abundando a la presentación, yo creo que aquí las políticas públicas en cuanto a la proyección y la planeación que tiene que ver con las grandes ciudades costeras o los grandes estados como Sonora, Baja California, donde yo procedo, tenemos que estar pensando en cómo mitigar en función de lo que nos dicen el panel internacional y lo que es el proyecto de cada uno de los estados en cuanto a la mitigación con las leyes de cambio climático. En el caso de Baja California Sur, nosotros en la planeación de desarrollo ya estamos pensando que independientemente de esperarnos 40 o 50 años, ya hay leyes locales que dicen que no podemos construir a menor de 3 metros en la franja costera, sobre la cota de 3 metros. ¿Por qué? Porque las proyecciones nos están diciendo que en 40 o 50 años, por efecto de cambio climático, el nivel del mar, por efecto de hielo y por efecto de vientos ciclónicos, nos va a llevar el 30% de la infraestructura que ahorita, en el caso de La Paz, tenemos creada. Entonces, es algo que ya estamos trabajando y para revertirlo, pues les comento que se acaba de inaugurar en Baja California Sur la primera planta solar más grande que hay en Latinoamérica, que va a producir alrededor de 40 megas de energía. Entonces, reconvirtiendo la energía natural, bueno, la energía que tradicionalmente tenemos, con este tipo de energías vamos a dejar de emitir, cuando menos en la escala de México, menos gases de efecto invernadero. Y si convertimos, de acuerdo a la reforma energética, la producción de energía con combustibles o con fósiles, quiere decir que poco a poco vamos revirtiendo la emisión nuestra, que es en la escala en que nosotros nos estamos comportando. Claro. Muchas gracias por tu presentación. Le agradezco la invitación. Muy amable, gracias. A ver. Nuestra secretaria de la Comisión de Cambio Climático, el joven, por acá tenemos otro muchacho. Sí, en primer lugar, muy buenos días o tardes ya. Agradecer al senador Yunes, a la maestra Silvia Domínguez por hacer este tipo de foros tan interesantes, tan importantes de la vida diaria de cada ciudadano del mundo, porque este problema es mundial. Y obviamente tener a un gran experto en esta materia, que es el doctor Molina, y que hizo un gran esfuerzo de venir de donde estaba por estar con nosotros. Y decirle que mi nombre es Federico Sánchez, soy el presidente de una agrupación política nacional y que en nuestros estatutos precisamente está una comisión que se encarga del problema climático. Y agregar que somos una organización muy acercada o dependiente de una organización sindical que es la CROC, y que aquí está su secretario de Ecología, Sergio Fernández, aquí presente, y muchos compañeros, y que el senador Isaías González Cuevas, con una visión de vida, él implementó este programa en la CROC y se está llevando a cabo en lo largo y ancho del país, y se están haciendo trabajos sobre problemas de ecología, plantando árboles, recogiendo basura de las playas, etcétera. Y Sergio tiene un programa aparte de que el programa es muy amplio, está recogiendo cosas que hacen daño al clima, como son pilas, etcétera. Y pues nos da mucho gusto seguir aprendiendo y seguir aportando. Maestra, muchas gracias, y las veces que nos inviten, pues muchas gracias. Le quiero hacer un comentario. Mire, este tipo de actividades es bien importante porque ayuda, pero las medidas tendrían que ser mucho más precisas, mucho más rigurosas. Por ejemplo, hay países donde las bolsas del supermercado ya cuestan, ya paga uno, y es más difícil tirar una cosa por la que uno pagó, que si es gratis, la tira uno y ahí se acabó. Pero hay otros lugares donde ya no dan bolsas. Ya no dan bolsas, claro. A ustedes, si algún día van a Ginebra, me podrán ver en las calles del barrio de Paquí con mi morralito de manta, que voy al mercado. Todos los días yo voy al mercado porque tengo una neverita así. Todos los días voy al mercado a comprar lo que voy a comer ese día. Y tal vez me salga un poquito más caro, pero me siento hasta virtuoso porque compro la verdura fresca, no la compro empacada, ni mucho más. Entonces,
ese tipo de actitudes ayudan si lo hacemos como colectividad. Eso es lo que ayuda. Perdón. Muchas gracias. Adriana Rivera, secretaria técnica de la Comisión Especial de Cambio Climático de aquí del Senado. Doctor, he estado leyendo muchas aportaciones internacionales y nacionales respecto de los OGMs como una alternativa para el cambio climático. Y este video que ahorita nos muestra sobre la suficiencia alimentaria vinculada con el cambio climático me despierta mucho la inquietud de cuál es su opinión, si realmente los organismos genéticamente modificados pueden contribuir a lo que es en sí el deterioro de la capa atmosférica por las actividades agroindustriales. A ver, aquí hay dos cosas, una que no sabemos y otra que tenemos miedo. El ser humano responde más al miedo que al conocimiento. Entonces uno teme lo que no conoce. Pero le voy a poner un ejemplo. Yo, en mi momento, como periodista, como ciudadano, me opuse a la construcción de Laguna Verde, porque maneja un tipo de energía que, digamos, no es particularmente que le apaga a uno y ahí se acabó. Están los ejemplos de Chernobyl, está el de Japón, ya se me va, está el de la isla de las 3 millas, etcétera. Rusia, claro, Chernobyl. Pero, por ejemplo, en el caso de la energía nuclear, uno se pone a pensar, a ver, ¿cuántas plantas de energía nuclear hay en el mundo? ¿Habrá 100? ¿Menos? ¿Cuántos accidentes se han producido en esas plantas de energía en los últimos 10 años? ¿Habrá 100? Uno. Entonces quiere decir que la tecnología con la que se manejan esas plantas funciona. Es un mecanismo de producción limpio, relativamente limpio, de energía. Tiene dos problemas. Uno, que el riesgo es muy elevado. Y dos, que el manejo de los residuos todavía sigue siendo un problema sin resolver. Pero este ejemplo creo que da una idea de lo que yo pienso respecto de los alimentos genéticamente modificados. Una, no sabemos realmente, hay evidencia, pero es mucho anecdótica, hay evidencia de que efectivamente podría afectar al organismo humano. Pero a mí lo que más me preocupa es que quienes han desarrollado las fórmulas y los mecanismos de modificación genética son grandes empresas que lo hacen por razones económicas. Entonces, si yo modifico una semilla, un grano para que crezca bien, produzca el doble o el triple, hasta ahí va bien, la idea está muy bonita. Pero si eso implica que solamente yo voy a tener la fórmula y el derecho y el permiso para que se produzca eso, y si quieren la siguiente cosecha, me tienen que comprar otra vez a mí la semilla. El problema, como ya lo dije, creo que no es la producción de alimentos, es la distribución de alimentos. Lo que uno tira a la basura, por eso yo hablaba con mucho orgullo de mi neverita, de mi refrigeradorcito, porque lo que uno tira a la basura de comida que se le vence en el refrigerador o en el congelador es muy elevado. En Inglaterra acaba de haber un escándalo porque ahí se tiran 230 toneladas de alimentos al mes o a la semana. Va una cosa que es alimentos que no tendría por qué desperdiciarse. Alimentos hay. Lo que no hay es un sistema equitativo, lógico, justo, si ustedes quieren, para ponernos filosóficos, de distribuir ese alimento. ¿Por qué uno, cuando va al mercado con la marchantita, dice, no, que le voy a dar bueno, ahora que estamos hablando de los limones, ¿qué le voy a dar a usted 1,000 pesos por un kilo de limón? Le voy a dar 800, y dígale que le fue bien. Y va uno, sí, pues voy a decir, usted va al súper va uno al súper y ahí dice kilo de limón 1,000 pesos, deme 2. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo uno? Está alentando que esa empresa que presiona a los productores para que le vendan el producto más barato,
que produce muchas veces empaques que contribuyen. Vaya, yo he visto, en Europa yo he visto plátanos empacados en plástico, por el amor de Dios. Es un platanito adentro de una cosa de plástico. Sí, es el exceso. Entonces yo siento más bonito ir y comprarme mi tomate ahí en la tienda de la esquina. Los miércoles hay un mercadito ahí cerca donde vivo, y los viernes hay un mercado grande por allá, y me subo al camión y ahí voy con mi morralito y todos contentos. Eso creo que serviría más que producir mejores cosechas. No digo que sería preferible, pero serviría más en una instancia más inmediata que producir mejores cosechas, que de todos modos van a ir a terminar en muchos casos a la basura, porque se pasó la fecha de consumo y la gente que la tenía en el refrigerador ya le salió verde al pan y se fue. Entonces, sí, uno le tiene miedo a lo que no conoce. Yo confieso que le tengo miedo y desconfianza a los alimentos genéticamente modificados. Pero en un momento dado, si se garantizara que esa producción que el señor se iba a comer medio pollo y yo también, entonces sí le entro al medio pollo. Pero si no, los indicadores macroeconómicos no me convencen. Perdón porque me extendí mucho. Espero que tenga sentido. Dígame. En Estados Unidos dicen se desperdicia una hamburguesa por segundo. Qué bueno. Qué bueno. ¿Sabe usted lo que hay en una hamburguesa? Claro, claro, claro. Y otra observación, podemos hacer miles de comentarios sobre el bienestar ecológico. Sí. Pero si Chile y Estados Unidos siguen produciendo carbón por toneladas, sería una base ahí para que ellos comprendieran que es la base para empezar a cambiar. Lo que usted está planteando es que como aquellos no hacen nada, pues uno para qué. No, sí hay que hacerlo. Claro. También ellos tienen que comprender que básicamente la producción. Claro, no, es que lo entienden. El problema de algunos de estos gobiernos no es que no lo entiendan, es que sus intereses económicos son mucho más importantes, claro. Mire, aquí el ingeniero señalaba una cosa bien importante de las reuniones en Cancún, por ejemplo, la reunión que hubo en Cancún del grupo, la reunión de las partes, etcétera, las COP. Acuerdo hay, pero en lo que han terminado, en vez de producir un esfuerzo concertado, un esfuerzo de la comunidad internacional concertado, los países desarrollados dicen, bueno, pues ¿sabes qué? Ya hay que cada quien le haga como pueda. Y los países que dicen, si yo no produzco, pues dicen, bueno, pues yo ¿por qué? Entonces queda un puñito así, entre ellos México, debo decir con mucho orgullo, entre ellos México, que dice, no, pues hay que hacer algo, hay que hacer algo. Claro, claro. Claro, claro. Ahí tiene. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Fernández. Estoy como encargado del programa Salvemos al Planeta de la organización CROC. Precisamente como comentaba mi compañero, nosotros nos hemos enfocado a la tarea de llevar unas campañas permanentes de reciclados de batería aquí en el Distrito Federal, y hemos hecho programas específicos lo hemos tasado como ecología regional, enfocándonos a las dificultades de cada estado, y en base a eso empezar a hacer trabajos para desarrollar programas en beneficio del medio ambiente. Sería por decir algo, si yo les explico, les trato de inculcar a mis compañeros el hábito de la limpieza de las playas en el Distrito Federal, pues ¿para qué me sirve, no? Claro. Más en cambio aquí tenemos mucho el problema de las baterías, que es una de las cuestiones que son muy contaminantes. Una pila puede llegar a contaminar hasta 600 litros de agua. Y bueno, pero la base principal en la que nos estamos enfocando como tal es en la concientización. Tal vez, como comentaba el compañero, a veces ya es un poquito complicado concientizar a la gente adulta, porque como bien lo decía usted, pues nosotros íbamos a tener todavía mojarra y camarones, Nos toca. pero los que vienen a lo mejor ya no los van a tener, que van a ser nuestros hijos, y aquí nosotros estamos creando programas para concientizar, tenemos talleres para concientizar pues de la infancia y los jóvenes. Aquí la pregunta que sería relativa, nada más era comentar un poco de lo que venimos desarrollando,
pero la pregunta es, debido a que el Tratado de Kioto como tal no es de alguna manera obligatorio para los países, porque es de manera voluntaria como tal, ¿sería prudente o sería necesario buscar alguna reforma al tratado en el cual no se permita la compra o venta de emisiones de ozono? ¿Por qué razón? Porque precisamente como marcaba, ¿no?, Estados Unidos, China producen, y para no tener o no conflictuarse con las demás naciones, compran a distintos países las emisiones de ozono, y hay un mercado el cual precisamente los que dicen, bueno, yo no produzco, ¿yo por qué? Pero no produces, pero sí los vendes. O sea, ellos están vendiendo la falta de producción, están comprando como si fueran bonos, están comprando esas emisiones de ozono que producen los demás países para entrar a un régimen, digámoslo, entre comillas, legal, porque no hay como tal una estipulación legal a nivel internacional que sancione las emisiones como tal. Creo que usted tocó la raíz del árbol del problema, porque, ¿cómo me explico? A ver, en el último año he tenido, no sé si la suerte o la desgracia, de seguir muy de cerca los trabajos de las Naciones Unidas en Ginebra, y me estoy llegando a la conclusión de que el derecho internacional es una suma, como todo derecho, pero sobre todo el derecho internacional, una suma de buenos deseos. El derecho nacional, digamos, de un país, de un estado, por ejemplo México, concede a las autoridades la capacidad punitiva, el uso de la fuerza. El derecho internacional no. Es decir, ¿quién va a tener, porque el derecho internacional es una cuestión consensuada, quién va a tener el derecho de decirle a ese señor lo que puede hacer y lo que no puede hacer, si él tiene el mismo derecho que yo? Lo hemos visto en los grandes conflictos internacionales. A mí no se me va a olvidar la foto de Colin Powell. Miren el veneno, aquí está el veneno. ¿Cuál veneno? Quizá que tenía. Entonces, cosas así, el hecho de que el derecho internacional no sea punitivo, no pueda ser punitivo, ¿quién castiga? Y que en todo caso, cuando hay instancias punitivas como la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional, hay países que no han reconocido su autoridad, por ejemplo Estados Unidos. ¿Qué va a hacer? Hay países que no han firmado todos los 10 tratados básicos de derechos humanos que tienen las Naciones Unidas. ¿Y quién diría que los derechos humanos no son algo básico, esencial, decente, vamos, deseable? Y hay países que no lo han hecho. Entonces el problema que yo le veo a eso es que no hay un mecanismo internacional que vaya más allá del que ya existe, que es decir, nos sentamos a ver, imagínense, aquí no somos 192, pero vamos a pensar que somos 192. Lo que le gusta al señor comer, tal vez no le guste comer a este señor, y lo que al señor que está allá atrás le gusta ponerse, tal vez a mí no me guste, y ponerse de acuerdo 192. A veces, vaya, la esposa, los 2 niños y uno, ¿a dónde vamos? ¡Pum! Ya se acabó, ahí se acabó. Entonces, el problema es que no hay consenso porque hay intereses económicos muy fuertes. Pero también, déjeme que le diga otra cosa, también hay un problema, porque usted mencionaba algunas campañas, etcétera. El problema es que muchas veces, creo, es que la gente no toma conciencia porque las campañas no son sobre la gente. Le voy a poner un ejemplo: reciclado de materiales. En Pachuca, el gobierno de Hidalgo tiene desde antes, ahora ya secretaría, pero antes era dirección general, tiene un parque que se llama Los Cubitos, Parque Ecológico Los Cubitos. Les recomiendo que vayan un día porque ahí tienen, por ejemplo, viviendas hechas con materiales reciclados, con botellas de 2 litros. Tienen unas paredes que además pueden ser muy frescas o pueden ser muy calientes. Tienen estufas integrales hechas con adobo, con adobo,
con Adobe, me traicionó. Es que tenía desde el año pasado, no, desde el año pasado que no venía a México, entonces vengo, anoche fui a los tacos del Güero, de Adobe, tiene muebles hechos de cartón. Entonces, en esa medida, si usted me dice, le voy a dar el ejemplo clásico, yo les doy a mis estudiantes de periodismo. Toda historia interesante, toda historia relevante, toda historia importante es sobre personas. Yo oigo a veces los noticieros y dicen, el índice Nikkei subió hoy 3 puntos y hasta ahorita yo no conozco a nadie que diga, ¡paso, qué buena onda! O, ¡uy, ya nos llegó! ¿Por qué? Porque no me dice nada. Si yo soy el señor que vende gorditas aquí en la esquina, el índice Nikkei, ¿qué cosa es eso? Una nueva marca de zapatos. Porque no es sobre personas, ¿no? Entonces, si uno le dice a la gente, no, mira, hay que hacer esto, la gente no piensa, no se ve reflejada en esa campaña. Pero si uno le dice a la gente, mira, vamos a juntar esto. Yo lo vi en Brasil, una cooperativa de mujeres en Recife que empezó a juntar botellas de PET, y ahora tienen una pequeña empresa que no solo les ha permitido hacerse económicamente más o menos independientes, sino que además reciclan el PET y producen bolsas, producen cositas para la casa, etcétera, etcétera, y les interesa mucho porque es una experiencia personal. La gente ve cómo se puede beneficiar de algo. Si yo me voy a la Huasteca hidalguense y les digo, no, el ambiente, que miren, sí, pues sí, pero yo les digo, miren, vamos a hacer con estas botellas que ustedes tiran, vamos a juntarlas y aquí podemos, a ver, tráiganse un maestro de APAN que sabe manejar el Adobe, vamos a hacer una casita traigo a los cubitos de Pachuca, vamos a hacer una casita de Adobe para que vean cómo se hace, y ustedes aprendan, el Adobe es barato. Vamos a resumir las cuentas, es tierra con agua, y en algunos casos con palma, ¿no? Barro, el barro es tierra. Entonces ya la gente ve, mira, esto me sirve, y entonces se da cuenta que reciclar es útil, que les puede beneficiar de manera directa, o que les puede servir para ganar algún dinero, para empezar algún proyecto que va más allá. Por ejemplo, ¿qué le diría usted sobre el reciclado a un muchachito que vive en las afueras de Delhi y cuya vida depende de que le lleguen a donde trabaja, donde gana 3 rupias, que no es nada ni en pesos, que gana 3 rupias al día por desarmar una computadora? ¿Qué le diría? No hagas eso porque es dañino para el ambiente. ¿Y con qué como? Sí, señor, dígame, ¿con qué voy a comer? Eso es lo que ha pasado, volviendo a los tratados internacionales, el trabajo infantil. Di no al trabajo infantil, sí. ¿Y con qué voy a ayudar a mantener a la familia del señor que tiene 9 hijos y los 9 muchachitos? Es injusto, pero los 9 muchachitos trabajan para darle de comer a la familia. Sí, es bueno, es moral, es puro, digamos, decirle, oye, tú tendrías que estar en la escuela, tú tendrías que ser feliz. Pero ¿y qué va a comer mi familia si yo no trabajo? ¿Quién va? Los pepenadores. ¿Cómo? Entonces, esas son los dobles filos de las navajas con las que estamos jugando. Pero si nosotros hacemos que nuestras campañas y nuestros mensajes sean sobre la gente. Hace ratito les contaba, me va a permitir que se los cuente, porque como decía Renato Leduc, el símil no es exacto, pero da bien la idea. Había una vez un alcalde en la sierra, para allá. Imagínense la sierra que ustedes quieran, para allá. Y un día, en aquellos tiempos en que el telégrafo todavía se usaba, recibió un telegrama de gobernación. Señor alcalde, tenemos informes de que en su municipio se registró un movimiento telúrico trepidatorio. Por favor, informe a la brevedad. Pasa una semana, nada. Semana y media y ya llega un telegrama, señor subsecretario. Aquí está, a ver. Señor subsecretario, por el presente le informo que el movimiento fue sofocado. Telúrico murió en combate. Trepidatorio está en la sierra con otros 5 y no le habíamos contestado porque aquí hubo un temblor que nos llevó a todos. ¿Por qué? Por el mensaje.
el mensaje. Si yo le voy a hablar, yo tengo una tía que no ve televisión, no oye radio, no lee periódicos, y le hablo de un movimiento telúrico trepidatorio, se me va a quedar viendo así. Entonces también, si nuestras campañas de concientización, yo me pongo a hablar de los tetrafluorocarbonos, a los muchachitos que, no sé si Santa Cruz me llegó algo todavía sea un tiradero, pero lo fue, y en el espíritu sigue siendo, vaya. Los fantasmas de Santa Cruz, los clorofluorocarbonos te hacen daño. Pues yo no fumo eso, a mí qué cosa, no. Entonces, si nuestras campañas, nuestros mensajes no están adecuados al público que los va, eso no quiere decir que hay que ser paternalistas, no, es simplemente saber, mi tía no lee periódicos, ¿cómo le voy a contar yo cuál es la situación política en Crimea? ¿No? O por qué es importante no tirar la basura en la calle. La tía entonces ya sabe, no, porque aquí pasan el mercado y tiran todo esto. Entonces esas campañas se me hacen importantes. Perdón. Buenas tardes. Perdón. Primero, felicitar al doctor por su ponencia. Una pregunta y un comentario. La pregunta, todo lo que nos comentó, no sé si usted se ha reunido con los secretarios de Medio Ambiente de las diferentes entidades o el federal y les ha expuesto esta buena información. La otra, aquí en México, usted que ha recorrido el país y otras partes del mundo, ¿se han hecho proyectos o se han hecho campos de algas marinas o están en proceso o son en determinadas zonas de que eligen los órganos internacionales? No estoy muy enterado, pero lo que sé es que en algunas partes las algas están consideradas como basura, plaga para las playas. En otras tal vez sí haya programas, creo que en Baja California hay programas bien pensados en los que las algas se usan como un elemento para mejorar el ambiente y para controlar, digamos, incluso lo que ha pasado en muchas partes, que se echan todo lo que hay por ahí y las inundaciones se vienen así. Entonces, sí, yo creo que sí hay programas, pero le digo, en algunas partes los consideran como algo que hay que deshacerse de eso. Ya para terminar, un comentario. De la gráfica que nos presentó, aparece México y Estados Unidos como los con más alto índice de ozono de toda América. Si México no consume la misma cantidad de productos que Estados Unidos, otra cuestión, aquí en México desde hace 20 años tenemos oficialmente el programa Hoy No Circula, que primero fue temporal o fue por unos meses y ahora es obligatorio. En lugar de ayudar a disminuir, cada día se aumenta la contaminación y estamos en segundo lugar en América. Gracias. Mire, en cuanto a México, lo que le puedo decir es que hay programas, por ejemplo, como la Maquila, que hacen que Estados Unidos pueda decir, bueno, nosotros redujimos en 20% nuestras emisiones de gases porque ya no producimos esto, pero esas emisiones se producen en México, que es donde se ensamblan televisiones, etcétera, etcétera. Entonces no ha cambiado, es el mismo infierno pero con diferente diablo, o el mismo diablo pero en diferente infierno. Entonces, nuevamente volvemos a caer en el problema de la falta de voluntad política, que está regida más que nada por el interés económico. Como les decía, el problema del cambio climático y del calentamiento global es un problema financiero, un problema económico que se debate en términos científicos, también sociales, de pasadita, etcétera, pero es un problema económico. Dígame. Buenas tardes, soy Miguel Ángel Barragán, pertenezco a la APN Ricardo Flores Magole Miguel Hidalgo, soy comunicólogo. Hace 23 años a mí me tocó producir 2 programas documentales que fueron a Río 91. Desde ahí me llamó la atención y me puse a escudriñar, decir por qué. Y después hicimos los programas de ecología para la Cumbre de las Américas. Yo llegué a una conclusión, como dice usted aquí acertadamente, el cambio climático. Y en mis estudios y analizando, yo llegué a la conclusión que hubo un hombre de ciencia que el planeta no le creyó, Nikola Tesla. La fórmula aquí es energía libre. Eso lo he manifestado en diferentes redes sociales y nadie hace caso. Como dice usted acertadamente, un efecto mariposa, ya nos alcanzó ese efecto mariposa, pero si hace 120 años nosotros hubiéramos hecho caso a ese científico europeo, otra cosa nos estaría alcanzando. Como dijo el compañero, en 1989 se implementó el programa No Circula porque yo hice la campaña
voluntaria, pero no había conciencia en los mexicanos, y en 1990 se aplica, hoy no circula. ¿Y qué hicimos los mexicanos? Comprar otro auto, una carcachita. Claro. Entonces yo creo que si nosotros, no es cuestión de los mexicanos ni los países de tercer mundo, esto es el grupo de las grandes potencias. El cambio, si nosotros hicimos un cambio de energía libre, Tesla lo demostró. ¿Y qué pasó con Tesla? Están en una bóveda de más de 100 metros, encerrados todos sus archivos. Y yo pienso que eso es la parte del efecto mariposa, cambiar a energía libre. Gracias. Claro, gracias. También tenemos otro elemento. No sé si ustedes se han fijado, a mí me tocó, no me fui de ilegal, pero viví en Estados Unidos, digamos que, en fin. Y noté una cosa que siempre me impresionó mucho. Un mexicano, y lo digo con todo conocimiento de causa, un mexicano que aquí se come algo y lo tira la cosa, allá puede ir y tirar, etcétera, etcétera. Y a mí me tocó estar en el otro extremo. Viví en Uruguay y una noche, en ese tiempo todavía fumaba, agarré una cajetilla, le quité el papelito, le quité el aluminio y caminé allá y puse en la basurera. ¡Tas! Y la persona con la que me estaba me dijo, todos esos que están ahí ya se dieron cuenta que tú no eres uruguayo. ¿Por qué? Porque fuiste a tirar eso a la basura. Porque la gente así es, por desgracia así es. Nosotros vamos a Estados Unidos, esperamos el verde para cruzar la calle. Que hay alto uno por uno y se para uno, etcétera. Pero regresamos acá y tú que no sabes con quién estás hablando. Tú no sabes quién soy, ni te imaginas. Claro. Entonces también es un problema de actitud. A mí, bueno, donde vivo ahora es una ciudad que a mí me maravilla. El servicio de transporte público está pensado para transportar gente a los lugares donde tiene que ir. En un año que llevo viviendo allá, creo que una vez, pero lo más probable es que no, una vez me han pedido el boleto para subirme al camión o al tren urbano o al tranvía o a los barquitos que cruzan el lago de un lado a otro ahí frente a... Una vez creo me han pedido boleto. ¿Por qué? Porque les interesa más transportar a la gente que ganar dinero. ¿Y cuánto cuesta una tarjetita de transporte por mes? Cuesta 70 francos suizos, que son como $70, es decir, 700 pesos al mes. Y con esa me puedo subir cuantas veces quiera, a lo que quiera. Es más, puedo irme en tren del centro de Ginebra al aeropuerto, que son 4 minutos, y ya. Pero vale la pena pagar estos 700 pesos porque sé que el autobús va a pasar a la hora que dice ahí y que me van a ir diciendo en cada esquina tal parada, tal parada, tal parada, tal parada, y ahí se acabó. En Inglaterra han tratado de hacer algo así, es más caótico, bueno, porque el tamaño de Londres es 8 o 12 millones de habitantes, según lo mire uno, es más caótico, y ahí sí, bueno, en Londres se sube uno al autobús y tiene uno que mostrar la tarjetita, si no, no va. Es más, hasta en los bares, va uno, pide en el bar y ahí tiene que pagar y ya se va uno con su cervecita a la mesa. Y allá donde vivo no hay tal, allá llega uno, se sienta, ¿qué quiere? Tal cosa, perfecto, y se acabó. Entonces es una cuestión de actitud que a nosotros nos ha costado como país, como sociedad, nos ha costado mucho trabajo y no lo hemos aprendido todavía. Hace ratito decíamos, quiere uno llegar en el carro hasta la butaca del cine, hasta la butaca del cine. Y vaya, no, el DF, por ejemplo, es una ciudad tan bonita y por desgracia es muy grande, entonces sí tiene uno que andar en transporte público, pero el transporte público está diseñado no como un servicio, sino como un negocio. Ese es el problema. Los servicios públicos en México son negocios. Y miren lo que está pasando. Inglaterra privatizó todo, hasta los zapatos de la señora Thatcher. Los trenes ingleses que antes eran, que vaya, pasaba el tren y no veía uno el reloj, y son las 11:15. ¿Por qué? Pues ya acaba de pasar el tren de las 11:15. Ahora, no, olvídese, no. Todo lo que se ha privatizado se ha vuelto negocio porque el interés ya no es público,
el interés es económico. Entonces me interesa más, si yo voy a ganar 100 pesos, a mí no me importa que te quedes esperando media hora más a que pase el camión, voy a ganar 100 pesos de todos modos. Yo creo que ese es el problema. Y mientras nosotros como personas no creamos, por eso dejé periodismo, no sabía yo usar las palabras. Mientras nosotros no hagamos que los que nos rodean tengan conciencia y hagan cositas, esas pequeñas cositas de no tirar esto a la basura, etcétera, el chicle, no pegarlo bajo de la mesa, etcétera, pues no vamos a ir muy lejos, no vamos a ir muy lejos. Bueno, pues muchas gracias, doctor, les agradezco por mucho esta brillante exposición, sobre todo la comprensión que tenemos del problema del cambio climático, que bien es cierto, yo lo sintetizaría diciendo que los intereses sociales están por debajo de los intereses personales. Cuando los intereses sociales vayan por arriba, el cambio climático tendrá todo un éxito. Así es. La próxima vez que les dé la tentación de llegar hasta la butaca del cine en carro, déjenlo 1 cuadra o 2 cuadras antes, en serio. Haciendo eso yo bajé 15 kilos. Hace un año yo pesaba 95 kilos. Allá está mi hijo que puede decirles. Haciendo eso. Camino 1 cuadrita más, 2 cuadritas más, 3 cuadritas más. Si puedo caminar hasta donde voy, camino hasta donde voy. No es nada, no cuesta nada. Se siente uno mejor y no contamina. Claro. Muchas gracias. Gracias. En fin, déjeme rescatar. Sí.